Y seguimos con el tema de la saliva. Y aunque usted no lo crea, hay ocasiones en donde nos quedamos sin ningún tipo de secreción en el cuerpo. Para esto está la reumatóloga, la doctora Angélica Vargas. Bienvenida, Angélica, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien. Oye, primero que nada, platícame qué hace un reumatólogo, porque yo creo que la mayoría de la gente no tiene ni idea. En efecto, un reumatólogo es el especialista no solo en las articulaciones, que es lo característico, o sea, en la inflamación de las articulaciones, el desgaste, pero también enfermedades como habrán escuchado el lupus, que afecta a todo nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensas. También es visto por nosotros pacientes con gota. Entonces, realmente afecta todo nuestro sistema musculoesquelético y de defensas del organismo. Wow, qué interesante. Para muchas, nosotros queremos platicar ahorita de qué es una enfermedad autoinmune y por qué te invitamos en este programa de saliva, porque está este síndrome rarísimo que se llama Sjögren. Exactamente. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune, es decir, nuestras defensas se van contra nosotros mismos y van a empezar a atacar nuestras glándulas. Tenemos glándulas, por ejemplo, en los ojos, en las glándulas salivales, que es justamente el tema de hoy. Y existen otras glándulas, por ejemplo, que nos ayudan a producir secreción en los bronquios, en la vagina. Por lo tanto, se va a manifestar con sequedad a todos esos niveles. Sin embargo, también frecuentemente afecta otros sistemas. Puede causar frecuentemente artritis, de hecho se puede confundir con una artritis reumatoide. Puede afectar, por ejemplo, los nervios, a veces en casos graves, tanto el sistema nervioso central y producir convulsiones, etcétera, o el sistema nervioso periférico y causar dolor o falta de sensibilidad, sobre todo en las piernas y demás. Y puede afectar, por ejemplo, la calidad de vida del paciente, dado que le cuesta trabajo incluso pasar alimentos. Qué importante, o sea, tu propio cuerpo crea defensas contra tus propias secreciones y entonces dejas de producir. Dime una cosa, ¿es más frecuente en hombres o en mujeres? Es mucho más frecuente en mujeres, aproximadamente 20 mujeres por cada hombre se asocia. Si bien no es tan frecuente, bueno, está cercano al 1% de la población los que lo padecen de manera primaria. ¿A qué me refiero con primaria? Con que es la única enfermedad que padece el paciente autoinmune, pero frecuentemente se asocia a otras enfermedades como artritis reumatoide, que ahí se dice que alrededor de 20%, es decir, 20 de cada 100 pacientes con artritis reumatoide pueden tener este síndrome, por ejemplo, o con lupus. Híjole, me puedo imaginar que es un difícil diagnóstico. Digo, a mí en el consultorio sí me llegan aquellas mujeres que tienen poca lubricación vaginal, pero generalmente esto es secundario por la menopausia o por cuestiones externas. Pero, ¿cómo llegamos a un diagnóstico de una enfermedad autoinmune o cómo sospechamos? Sjögren específicamente, disminución de todas las secreciones, la presencia frecuentemente de artritis. Entonces, bueno, lo valoramos los reumatólogos, podemos determinar la cantidad de lágrima que se produce. Hay algunas pruebas en las cuales estaría disminuida la cantidad de saliva. Muchas veces ginecólogos justamente nos los envían porque o tienen dolor al momento de tener relaciones o simplemente hay demasiada resequedad cuando las revisan. Y se hacen algunas pruebas de autoinmunidad, es decir, se piden algunos anticuerpos contra nuestro propio organismo, que son positivos en estos pacientes. Y en ocasiones también se acompaña puede haber pruebas de inflamación que son positivas, porque frecuentemente en etapas donde está activa la enfermedad puede haber elevación de estas pruebas de inflamación. Híjole, imagínate llorar sin lágrimas, está como muy difícil. Oye, platícame, ¿se da en gente joven, gente de edad adulta, más o menos? Habitualmente se presenta por arriba de los 40 años, sin embargo, se presenta incluso en niños. De hecho, hay estudios muy recientes del año pasado en el cual se ha visto que, sobre todo pacientes que tienen otras enfermedades autoinmunes, o lupus, en fin, tienen mayor frecuencia también en niños donde, pues obviamente, el niño no puede ni siquiera pasar sus dulces a gusto, comer, porque le cuesta trabajo pasar los alimentos y demás. Deglutir. Oye, ok, entonces, si nosotros tenemos cualquiera de estos síntomas, que es sequedad, llorar sin lágrimas, dificultad para deglutir o resequedad vaginal o cualquier secreción que no produzcas, pues hay que acudir con un reumatólogo. ¿Qué prueba específica? ¿Cómo se hacen estas pruebas? ¿En sangre? Requiere la parte clínica de demostrar que no hay suficiente lágrima, suficiente saliva, la parte de laboratorio, sobre todo la presencia de anticuerpos, o hacer una biopsia de glándula salival, que es un procedimiento muy sencillo, se hace en el consultorio. En la parte de adentro del labio se hace una pequeña herida, obtenemos unas glándulas y las analizamos. Y estas tienen mucho infiltrado inflamatorio. Y es importante también de detectar, porque no queda solamente en que tenemos poca secreción, que probablemente digamos que no
alguien pensaría que no es tan importante, pero también puede incluso afectar pulmones y lo que decía, o sea, daño en el nervio que si no se atiende a tiempo puede ya no ser reversible. O sea, esas son ¿cuáles serían exactamente las complicaciones de no tener estas secreciones? O sea, ¿qué te pasa? ¿A qué llegaría uno? Si no es un caso grave, pues simplemente los síntomas de estar con la gran resequedad, pero en casos moderados o graves, daño pulmonar, que puede llegar incluso a ser un pulmón completamente rígido, como cuando una esponja se quedó mojada con jabón y quedó ya toda tiesa, que no puede hacer buen cambio del oxígeno. Puede dañar los nervios de tal manera que les duele, les cuesta trabajo caminar, no tienen sensibilidad, tienen debilidad en las piernas. Y una complicación también, independientemente de que se trate a tiempo o no, es el linfoma, que es un tipo de cáncer que también es frecuente en los pacientes con este síndrome. Wow, o sea, nosotros juramos que no hay enfermedades tan graves o que afecten todos nuestros sistemas, pero la reumatología es una de ellas. ¿Qué más me puedes platicar, Angélica? ¿Qué tratamiento o cómo podemos hacer para mejorar la calidad de vida de estos pacientes? Lo primero, y sobre todo en casos leves, sintomáticos, lágrima artificial, saliva artificial, que el paciente frecuentemente esté con pequeños sorbos de agua. En algunos casos un poco más avanzados existen medicamentos que favorecen la secreción, por ejemplo, de saliva para que puedan tener un poquito mejor, estar más cómodos, deglutir bien y demás, o para tragar adecuadamente. Y en algunos casos más avanzados requieren de inmunosupresores, que son esos que nos van a bajar un poquito esas defensas que en nuestro caso nos están atacando cuando tiene alguien síndrome de Sjögren. Pues ahí lo tienen, se nos acaba el tiempo, pero sabemos que tenemos anticuerpos contra nuestras propias glándulas. Es muy importante que todas las secreciones, inclusive la saliva, uno de los principales fluidos que nos ayudan para muchísimas cosas, esté funcionando adecuadamente y evitar todas las complicaciones. Muchísimas gracias, doctora Angélica, por estar aquí. Consulten a su reumatóloga y nos vamos con más.